Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Monkey Hands, el programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con la producción musical y con su industria. Un espacio dedicado a descubrir las últimas herramientas y aprender nuevos recursos y técnicas para la creación musical con la que tanto disfrutamos. Y hoy episodio número 9. Por fin nos toca hablar del software con el que han trabajado en el tema de Happier, de Marshmello y Bastille, que llevamos trabajando durante toda la semana. Y bueno, vamos a profundizar un poquito en conceptos de aplicaciones o de plugins, de secuenciadores y demás, para, bueno, atisbar un poco cómo han podido trabajarlo. Por lo que hemos visto, Marshmello es un DJ, un productor con el que suele trabajar sobre todo a través de su portátil, ¿no? No utiliza grandes parafernalias de hardware y todo este tipo de cosas y sintetizadores, sino que todo lo trabaja desde el ordenador. Y bueno, él suele trabajar con la herramienta Logic Pro, también utiliza Ableton y Pro Tools, tengo entendido, pero sobre todo el Logic Pro 10, que es la herramienta, bueno, la que más se usa, yo creo, a nivel internacional. También hay otras plataformas como FL, ya hemos hablado anteriormente de estas herramientas, o Cubase o Presonus, pero bueno, últimamente Logic está cobrando bastante importancia, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante mencionar el tema de qué librerías han usado o qué instrumentos virtuales. Para este tipo de música vamos a centrarnos en, por un lado, las librerías, es decir, sonidos o efectos o recursos de audio que se implementan en la base como un nuevo instrumento, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, la parte de los snaps, o sea, de los pitos o de las palmas, de las claps, no está sintetizado, es decir, no se ha creado ese sonido de la nada, sino que se ha cogido un recurso, una librería que se haya podido comprar y se ha añadido en esos huecos, ¿vale? O hay otros tipos de efectos, como también los sweeps, que son, como recuerda a sonidos de aire, ¿no? Para los build up, que es el momento de subidón hasta el estribillo. Y bueno, hay ciertas cositas por ahí que cogen recursos de audio, ¿vale? Hay páginas como Loopmaster, por ejemplo, donde tienes bancos de sonido que vas comprando por pack. Pues quiero pack de Future Bass, o quiero packs de Trap, o de lo que sea. Y los compras y dices, bueno, pues aquí tengo vocales, o tengo sintes, o tengo bajos, o tengo bombos, ¿vale? Y de esa forma tú puedes componer tu tema con recursos ya creados, ¿vale? Y luego modificarlos, lógicamente. Luego se pueden ecualizar, se pueden comprimir, se pueden distorsionar, se puede tratar ese mismo audio y desvirtuar hasta lograr un nuevo sonido, ¿no? Pero de origen partes con un audio ya directamente. Otro recurso que utilizan es la síntesis, es decir, aquí a partir de unificar o mezclar distintos tipos de ondas generadas artificialmente con osciladores, como puede ser ondas senoidales, diente de sierra, cuadradas, o bueno, ruidos, o sea, noise y demás, pues se generan otros nuevos sonidos, ¿no? El tema de la melodía principal, ta, 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 que hablábamos, es un sinte. Muchas veces pensamos cuando estamos empezando que es un único instrumento, que el bombo es otro único instrumento, que las claps, y bueno, nada más lejos de la realidad, porque se suele trabajar por capas. Es decir, puedes utilizar un instrumento que haga la melodía y esa misma melodía, con esas mismas notas, le asignas otro sonido para que te aporte otra sonoridad que no tenía el sonido original. ¿De acuerdo? O sea, empezamos con un sonido más distorsionado, imaginaros, pero veo que me hace falta un reporte más de graves. Pues cojo ese mismo sonido, ese mismo MIDI, lo clono y a ese sonido le aporto o le asigno un sonido que me dé ese grave, por ejemplo, o esa profundidad, o esa pegada, ¿vale? De tal forma que aparentemente un único sonido o un único instrumento está compuesto de distintas capas. Esto lo llamamos layers o capas, y es un claro ejemplo. Cuando veis una canción tan densa, con tanto contenido de información sonora, probablemente lo más lógico es que haya distintas capas. En el tema de Drake de la semana pasada también hablábamos que el aro, por ejemplo, el golpe de aro, que no simplemente es un sample que hayan cogido, sino que había ahí otros recursos más, ¿no? Pues aquí todavía lo explotan a mayor nivel. El bombo, por ejemplo, como característica, es un bombo que no tiene la típica pegada. La pegada es el sonido, ¿vale? Sino que suena un poquito más gravote, para darle otro toque, ¿no? Más rollo del Future Bass. De hecho, el bombo no va a negra, sino que va haciendo su rítmica aparte, y la caja, y la combina muy bien en la parte del drop con un top o un loop, digamos, de caja con charles, ¿vale? El caja y el charles va haciendo un redoblante, ahí va redoblando y va cambiando la rítmica para darle un movimiento todavía más natural, ¿no? Para que no sea el típico tema que estamos acostumbrados de DM, que va ahí a negras y es muy machacón. Pues le da otro juego, ya que la melodía, como hemos hablado, principal,
bueno, va a contras, pero la melodía de la voz cae a tierra. Entonces, para un poco contrastar todos estos huecos, tenemos que intentar ver la música como la parte donde se ejecuta un sonido, y entre un sonido y otro hay esos silencios que son tan importantes o más que el propio sonido. La combinación de estos huecos es lo que nos va a dar un resultado más musical, digamos, o más bailable, más agradable, ¿no? Por una parte están los sonidos que caen y que nos dan cierta tensión o cierta potencia o cierta, bueno, una sensación, y la distancia que hay entre ese sonido y el siguiente nos va a dar la rítmica, ¿vale? Y esto repetido en distintos ciclos, pues es lo que viene siendo un loop, que es lo que ocurre en la parte del drop, ¿no? También es importante comentar que en la parte del bajo, hay una parte donde se queda solo el bajo prácticamente con la parte rítmica, es un bajo que le aplican una cierta distorsión a través de síntesis, todo esto. Quiero hablar, por ejemplo, del Silent, que es un plugin de Lenard Digital, que bueno, que es bastante liviano, es decir, no es tan complejo como Serum, por ejemplo, que es un plugin, también un sintetizador mucho más evolucionado, pero que te ofrece este Silent muchas posibilidades. Trabaja en distintas capas también, tiene distintos osciladores, bueno, es una pasada. Quiero mencionar que abajo en Silent, por ejemplo, tenemos un potenciómetro de portamento, que es para hacer precisamente el efecto este que os digo de glissando, ¿no? De bending, de pasar de una nota a otra nota, ta, 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 ¿vale? Ese efecto naturaliza todo y hace que no sea todo tan picudo o tan incisivo, sino que le da una cierta sonoridad más agradable, ¿no? De alguna forma. Que también lo aplicaba a la voz. Lo que pasa es que la voz lo hace de forma natural con su propio aparato fonador, ¿no? A nivel de estructura, que estábamos hablando con el tema del software, es importante también ver que si tú coges y cortas exactamente el drop de la primera parte y el drop de la segunda parte, es lo mismo. O sea, con cualquier secuenciador, lo que te permite, yo esto ya lo digo para gente que está empezando y que a lo mejor no se ha adentrado demasiado en esto, bueno, pues es al final en un eje horizontal tienes los instrumentos, ¿vale? En una línea de tiempo, y en el eje vertical la amplitud, el volumen, digamos, para simplificarlo. Bueno, pues esto todo se puede editar, y al igual que un vídeo puedes cortar, lo puedes mover y poner en distintas zonas para hacer distintas pruebas también de estructura. Hemos hablado en episodios anteriores que este tema tiene una estructura muy básica de pop, de radio edit, ¿no? Que es una edición para radio, para que se consuma directamente sin que tú lo busques el tema, ¿no? Para todos los públicos. Y tiene una pequeña, una intro, no, directamente entra la estrofa, lo que pasa es que con menos instrumentos, solo con el piano. Luego el puente, que lleva a un drop o a un estribillo. A continuación sigue otra vez lo mismo, estrofa, puente, estribillo, me parece que es, y llega una parte que es un middle eight, o sea, una parte que aparentemente no tiene nada que ver con la trayectoria armónica que lleva, no es la misma secuencia de acordes, la cambia, pero da una sensación más de relajación, para luego volver a entrar otra vez con la guitarra, que iba en Palm Mute, que vimos en la clase de producción, otra vez al puente y terminar en el estribillo. Pues todo esto, normalmente me preguntan muchas veces, ¿qué se empieza a hacer? ¿El drop o la estrofa o qué empiezas a hacer? Bueno, pues depende, esto es un universo muy complejo y que cada uno, pues donde más se apaña. Y a veces que estás en la ducha y te viene una melodía muy buena, una parte para un estribillo, y empiezas por el estribillo y luego desarrollas la estrofa, ¿no? Yo soy partidario de no empezar la casa por el tejado, porque luego es muy complicado cuando tienes un buen estribillo, encontrar una buena estrofa, y que tiene que salir de forma natural, al igual que la letra. Si puedes componer a la vez que estás componiendo la parte armónica y melódica con la letra, de alguna forma sale más natural. Pero esto no tiene nada que ver con que haya temazos impresionantes, o incluso yo también he utilizado distintos recursos. También he empezado por la letra, a veces he empezado por la melodía o por la armonía, o todo junto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando trabajas todo a la vez, lo construyes de otra forma, vas un poco pensando más allá, ¿vale? Este tema probablemente se haya compuesto, como os dije, con una guitarrita directamente y una melodía probando, y en la parte del estribillo, del drop, estoy casi seguro de que no estaba pensado así por la parte de Bastille, sino que Marshmello es lo que he incluido. Tendría otro estribillo el tema, y se lo han quitado porque lo que le gustaba era la estrofa y el estribillo, y él ha metido la parte instrumental del estribillo, ¿no? Es que en estos temas es muy normal que haya una parte cantada y luego cuando llega el drop, que es la parte electrónica, directamente parte instrumental. Aquí incorporan en una parte del estribillo voces, ¿no? Que es interesante y bueno, todavía lo
lo hace más comercial de alguna forma, ¿no? Porque la gente, en cuanto oye una voz, mucha gente que no es músico, que no se dedica a esto, lo que oye exclusivamente es la voz y luego el resto de cosas todas juntas, ¿no? Tenemos que intentar un poco escuchar pues, lo que es el bajo, lo que es la parte de percusión, lo que es los instrumentos del piano, lo que son los sintes, lo que son las guitarras, para hacernos una idea y nosotros traspolar eso a nuestras propias producciones, ¿no? Bueno, otro plugin con el que puedo hablar del bombo, por ejemplo, que os hablaba, que pueden haber utilizado el Kick 2 de Sonic Academy, o ha podido ser un recurso de una librería que os comento. Normalmente los productores nos hacemos nuestras propias librerías. Yo cuando veo que funciona un bombo que he creado o que he modificado de otra librería, me lo guardo como recurso y tengo al final mi propia librería que sé que está en tal tonalidad, lo tengo catalogado y voy directamente y lo cojo, ¿no? Lo mismo con los snaps, con los vientos estos que comentaba, los efectos. Entonces, bueno, para resumir un poco este podcast, tenemos que aprender a pensar en distintos recursos a la hora de componer. Por un lado, los instrumentos reales, ya sea un piano o este tipo de cosas. Por otro lado, una guitarra, un saxo o lo que sea, la voz misma. Por otra parte, los recursos de librerías, ya sean loops o sean one shot, es decir, una propia palmada o un loop de un Charles. Y luego tenemos los instrumentos virtuales, que pueden ser bien o sampleados, es decir, instrumentos captados realmente, un saxo que ha sido grabado nota por nota, o un bajo o una batería, y eso es un sonido real, pero que yo lo disparo con el teclado MIDI o con el ratón. Y otra cosa son los sintetizadores, que son a través de ondas virtuales generar nuevos sonidos, ¿no? De ahí viene lo de música electrónica. Y bueno, luego que han trabajado muy bien el tema de las glissandos, de estos bending que os hablaba, el tema de distorsión del bajo. Ahí hay un montón de cosas que, como os he dicho, pues, daría para analizar correctamente, vamos, al pie de la letra y milimétricamente, ¿no? Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Sí que es verdad que se basa en cimientos que ya están comprobados y testeadísimos, es decir, no descubre nada nuevo. Son cosas ya que se vienen haciendo en estos últimos años, ¿no? Estas sonoridades, pero bueno, cuando juntas cosas que ya están comprobadas con una buena melodía, con una buena estructura, con un buen tema, pues te sale un tema pues como esto, que es un tiro. No nos va a descubrir, como os he dicho, la panacea y no va a marcar un antes y un después, considero, pero bueno, está muy bien hecho, cumple su función, nos divierte, la gente le gusta, lo pone, que de lo que se trata es de hacer disfrutar a nuestro público, ¿no? De alguna forma es importante que nos quitemos todos los prejuicios que tengamos, ¿no? Solo nuestro género, solo nuestro género, y apreciar que debe haber música para todos los estados de ánimo y para todo el mundo. O sea, hay música para quinceañeros que les apetece salir de fiesta y simplemente sin preocuparse. Tiene que haber música para llorar y para estar triste tirado en el sofá, música para películas que te den tensión y otras músicas para, pues bueno, hacer vídeos divertidos en YouTube y que todo el mundo nos riamos, ¿no? De gatitos y de perritos y tal. Esto es arte y hay que estar abierto a todo, disfrutar de todo y, lo más importante de todo, hacerlo de corazón y aprender de la forma más pura que hay, más sana que es. Como siempre digo, es mirando hacia los demás, aprendiendo de todos los expertos y de la gente que admiramos, para luego nosotros sacar el mejor jugo de nosotros mismos. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana continuamos con una gran entrevista, pues no voy a desvelar nada, a ver quién será esta vez. Seguro que aprendemos mucho, es un gran también músico, un gran amigo mío, también colaborador de Monkey Hands, es profesor también y en las conferencias que damos todas las semanas. Y bueno, nos vemos mañana con más música, con más podcast, en Monkey Hands Podcast, valga la redundancia, y chao chao chicos, hasta mañana, adiós.